Muy buenos días a todos, aunque en realidad esto es solamente para el video porque ya estuvimos todos desayunando juntos. Espero que les haya gustado el benchui y todo eso que estuvimos comiendo que nos hizo Mica. Estamos en el tercer y último capítulo de esta serie que le puse barajar y dar de nuevo, porque básicamente estábamos redefiniendo cosas o conceptos de lo que tiene que ver esto del camino de seguir a Jesús. Y la primera pregunta que nos hicimos hace 2 domingos es ¿por qué hacemos esta serie? Y toda esta serie la estuvimos trabajando sobre una parábola que cuenta Jesús, que está en la biografía de Jesús by Lucas, en el capítulo 15, que es popularmente conocida como la parábola del hijo pródigo, aunque en realidad por ahí serían los 2 hijos perdidos, no, o pródigos, aunque en realidad sería la historia del padre que ama, como hemos hablado antes. ¿Y por qué hacíamos esta serie? Porque en esta serie encontramos una especie de resumen de la esencia del mensaje de Dios para con los seres humanos, ¿no? Unas personas que se alejaron y un padre que está a la espera y queriendo que vuelvan a casa. Y si pudiéramos extraer la esencia del Evangelio y de lo que Dios quiere por nosotros, probablemente estas parábolas serían las que mejor lo expliquen, no por completo, pero que nos hace llegar una idea. Y como hicimos anteriormente los últimos 2 domingos, vamos a hacerlo esta vez también, vamos a volver a leer la historia, porque siempre es bueno tenerla en mente. Así que, si me acompañan, dice que Jesús está hablando con cobradores. Jesús está hablando y entre el público había cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama que a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban de comer a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo acá me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, de tus empleados. Así que emprendió el viaje y se fue a ver a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta, un banquete. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le contestó. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y sobre esta parábola de Jesús estuvimos hablando los últimos 2 domingos y hoy vamos a terminar. Y en la historia tenemos 2 hermanos, y cada uno de ellos representa una forma de alejarse de Dios. No es que únicamente el menor, que se había ido físicamente del lugar, estaba perdido o se había rebelado, sino que el mayor, aún quedándose en la casa, se había perdido y se había rebelado y se había alejado. Y dentro de lo que estamos hablando de barajar y dar de nuevo, el primer domingo hablamos de redefinir o pensar en lo que significa el pecado. Y sí, muchas veces podemos pensar en que el pecado es no hacer lo que Dios nos manda hacer o hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Pero Jesús no establece el pecado únicamente como la definición de romper normas, de quebrar las reglas, sino que cualquiera que se pone a uno mismo en el lugar que le corresponde a Dios, eso también es pecado. Y estos 2 hermanos
habían intentado controlar cada uno a su manera y habían intentado obtener los recursos del padre, pero en realidad no les interesaba la relación con el padre. Estos dos hermanos habían puesto cada uno en la posición que le correspondía a su papá. Luego hablamos el domingo siguiente de barajar de dar de nuevo y hablar del perdido, ¿no? Y en nuestra historia, el hermano menor, en un momento Jesús dice que recapacita. Pero claro, esta forma de pensar nueva del hermano menor se da ¿por qué? Porque se da cuenta que se quedó sin plata, se da cuenta que está trabajando como empleado, está dándose cuenta de que está deseando comer la comida que le daban a los cerdos. Y en ese contexto y en esa situación y pensando de dónde venía, dice, claro, me cayó la ficha, estoy perdido. Entonces, ¿qué dice? Empieza a ensayar todas las cosas que le iba a decir a su papá. Incluso se había rebajado, dice, ya no quiero que me trates como tu hijo, entiendo que no me quieras tratar como tu hijo, trátame como uno de tus empleados. Entonces él recapacita porque se da cuenta que está perdido. Pero Jesús también nos habla de otra manera de estar perdido, que es la del hermano mayor. Y el hermano mayor no tenía un discurso preensayado acerca de qué decirle al padre, porque básicamente, para el hermano mayor, él no estaba perdido. Su perdidez, no se dice así, pero su estado de perdido es algo mucho más sutil y por lo tanto es mucho más peligroso y engañoso, porque el hermano mayor en ningún momento se creyó perdido, pero al igual que el hermano menor, el hermano mayor quería controlar al padre y quería los recursos del padre sin tener la relación con él. Porque los hermanos mayores, esto un poco lo hablamos el domingo pasado, creen que el hecho de cumplir los checklists que le propone alguien les da el derecho de tener una buena vida. Y creen que si vos haces el devocional, si vos lees la Biblia, si vos venís a todas las reuniones, si vos cantás, si vos ayudás, eso hace que Dios te dé algo a cambio. Yo me lo merezco, Dios. Entonces dejan de un costado la gracia y la misericordia porque simplemente Dios les está dando lo que ellos se merecen. Tienen un estado de superioridad y de egoísmo. Deciden intentar con todas sus fuerzas controlar a Dios. Y veíamos que el hermano mayor, te das cuenta cómo alguien es un hermano mayor cuando sufre enojo porque, mirá, a Nati le dieron algo que yo estoy luchando toda mi vida por eso y estoy portándome bien y no me llegó. Y a Nati, que no hizo nada, le llegó. Entonces, cuando vos tenés una actitud de hermano mayor, te genera enojo, te da bronca. Otro rasgo de los hermanos mayores es el sentido de superioridad. Yo nunca haría lo que haría él. Yo nunca haría lo que haría ella. Este hijo tuyo, que se despilfarró el dinero con prostitutas, en cambio yo estoy acá. Y sin embargo, él estaba igual de perdido, pero su sentido de superioridad no lo dejaba ver. Y lo otro, y quizá lo más llamativo de los hermanos mayores, es el egoísmo, ¿no? Todo pasa por él es el centro. Si no pasa por él, en realidad no sirve, no está. Y esto es un poco la raíz de muchos males del ser humano, ¿no? Pensar más en uno mismo que en los demás. Otra pregunta que nos hacíamos el domingo pasado era, a un contexto, la parábola que cuenta Jesús es la tercera de 3 historias. La primera hay una oveja que se pierde y un pastor que la va a buscar. La segunda es una moneda que se pierde y una mujer que la va a buscar. Y la tercera es esta parábola, que hay un hijo que se pierde, que se va, pero nadie lo va a buscar. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿quién debería haber ido a buscar al hijo pródigo? Porque el padre, si bien lo espera y lo recibe, no lo va a buscar. Y hablábamos de esto, ¿no? Un verdadero hermano mayor, no un hermano mayor como el de la parábola, un verdadero hermano mayor debería haber dicho, mi hermano se equivocó, yo resigno lo que estoy haciendo y voy a buscarlo para traerlo de vuelta a la casa del padre. Pero eso implica que cueste algo. Tiempo, lágrimas, dinero, resignación de satisfacción personal o de sueños o de proyectos de uno. Y hablamos esto, ¿no? Que el perdón es gratuito e incondicional para el que cometió la ofensa, pero sí tiene un costo. Cada vez que vos pecás contra alguien, hay perdón para vos, hay misericordia, hay gracia para vos y es gratuita e incondicional. Pero tuvo un costo. Y hablamos de que nosotros tuvimos, gracias a Dios, un verdadero hermano mayor que fue Jesús, que no solamente no resignó dinero, sino que puso su vida y no vino de un país lejano a buscarnos, sino que vino desde el mismo cielo para buscarnos a nosotros. Éramos hijos perdidos, éramos hijos menores que a veces recapacitamos y a veces no, pero tenemos al verdadero hermano mayor que nos vino a buscar. Y de eso hablamos un poco los 2 primeros domingos, ¿no? Pensando de vuelta en el pecado y pensando de vuelta en lo que es estar perdido. Y hoy vamos a meternos en el tercer y último capítulo de la serie, que es, teníamos a Jesús. Barajar y dar de nuevo, y vamos a hablar un poco acerca de la esperanza. Y si bien estuvimos contextualizando
la parábola de los dos hijos perdidos, y si bien le dimos un poquito mayor de contexto viendo las tres historias, y vos le puedes dar un mayor contexto leyendo toda la biografía de Jesús en Lucas, o le puedes dar un contexto aún mayor y leer las 4 biografías de Jesús. La realidad es que hay un contexto aún mayor, y si vos lees toda la Biblia, del principio al fin, hay un tema recurrente, y hay muchas historias y hay muchas señales respecto al exilio, al alejarse de un lugar y el regreso del hogar. Y si vos agarrás el contexto general de Génesis a Apocalipsis, vas a ver que lo que dice Jesús tiene mucho más sentido cuando contextualizás a la humanidad en toda su historia. Porque Jesús no está hablando solamente de una historia de redención individual, como puede ser la del hijo menor, no sabemos el hijo mayor qué pasó, sino que está hablando de la humanidad. Jesús está contando la historia de toda la humanidad y nos dice y nos promete que hay esperanza para todo el mundo. Porque todos nosotros en algún momento fuimos hermano menor. Quizá no llegaste al punto de desear comer la comida de los cerdos, pero sí en algún momento decidiste alejarte, decidiste rebelarte y decidiste decir, bueno, yo con Dios no quiero saber nada que ver. Pero el concepto hogar tiene mucha influencia para el ser humano en general, desde que somos chiquitos hasta que somos grandes, es una palabra muy fuerte y es un sentir muy fuerte el hecho de desear un lugar que nos sintamos cómodos, que se ajuste a nosotros y poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? El hogar es ese lugar donde vos podés ser quien sos y que no importa lo que hagas, vos sos así y te sentís amado o amada así y no tenés que caretearle, no tenés que tener cierta pose, cierta actitud o ciertos requisitos para sentirte amado. Y en cierto sentido, la humanidad, cada uno de nosotros, cada una de las personas que conoces, somos un poco hermanos menores que nos exiliamos, estamos en el exilio y estamos anhelando regresar a casa. Todo el tiempo en nuestro ser hay una sensación de que queremos regresar a casa y como que viajamos en esta vida, en este planeta Tierra, y nunca llegamos a nuestro hogar definitivo. Encontramos casas en el camino, encontramos momentos, pero no encontramos el hogar, hogar, hogar. Parece como que nos sigue esquivando. Y la pregunta que nos hago es, ¿por qué el hogar tiene tanto poder en el ser humano? Y si hago un doble clic, ¿y por qué es tan escurridizo, viste? Porque parece que lo encontré. Y después pasa algo que decís, no, de vuelta. O tengo que caretear, o tengo que cumplir, o no me siento tan cómodo, y se me escapa de las manos. Y la respuesta, como decía antes, está en el principio de los tiempos. Cuando vos agarrás toda la Biblia y todo lo que Dios quiere decir, en el principio de los tiempos Dios crea a Adán y Eva. Y en el libro de Génesis se expone la razón de por qué todos nosotros estamos constantemente sintiendo la necesidad de regresar al hogar. Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace una relación íntima, personal, totalmente plena y satisfactoria para con ellos. Pero después entra el pecado y el ser humano entra en un camino de exilio. Y el ser humano fue creado, fuiste diseñada para vivir en una perfecta comunión con Dios. Y desde el momento que entra el pecado en nuestra vida, nosotros los seres humanos entramos en una especie de viaje, estamos en un estado de exilio y estamos todo el tiempo buscándolo. Fuimos diseñados para servir a Dios, para adorarlo, para estar con Él, y ese era nuestro primer y único hogar. Y nunca vas a encontrar la satisfacción plena del hogar verdadero sin el hogar verdadero. Pero como decía antes, al igual que el hijo menor, nos rebelamos y nos alejamos y quisimos ajustar nuestra vida a una vida sin Dios, o quisimos controlar a Dios, o quisimos ponernos en el lugar de Dios. Entonces, lógicamente, como hacemos cosas para las que no fuimos diseñados, todo el tiempo tenemos esa necesidad de volver al hogar y todo el tiempo sentimos que vivimos en un mundo que no puede ajustarse a nuestros anhelos más profundos. Siempre hay como una sensación de que, sí, por momentos lo vemos, pero son momentos esporádicos. Después siempre, a la larga o a la corta, siempre vuelve la sensación de que falta. Y la razón es que la raza humana es un grupo de exiliados que intentan volver a casa. Todos nosotros, todas las personas que vos conociste en tu vida, forman parte de la raza humana, y la raza humana es un grupo de exiliados que todo el tiempo intentan volver a casa. El tema es que la vuelta es difícil. La vuelta es difícil porque al querer volver encontramos barreras. En el caso del hermano menor, sus decisiones, su mal manejo del dinero, su decisión de rebelarse, de alejarse, hizo como que viva en el exilio y por suerte se reconoció y pudo volver, pero
más allá de esas barreras, todo el género del ser humano, la raza del ser humano, tenemos barreras que nos hacen difícil volver a casa. Quizá la principal barrera que tenemos es que estamos, no sé si llenos porque es muy fuerte, pero en nosotros hay orgullo, hay egoísmo y hay pecado. Y dentro de nosotros nos oprimen conflictos que a veces surgen de nuestro propio corazón y a veces nos ponen barreras, cosas que hacen otros, que nos terminan afectando a nosotros. Entonces tenemos barreras propias que salen de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, cosas internas, y a veces sufrimos barreras porque otros, que están llenos de orgullo, de egoísmo y de pecado, hacen cosas que indirectamente nos afectan. Entonces esas barreras nos complican la vuelta. Necesitamos un cambio radical del ser humano en nuestra propia naturaleza para, primero, no ponernos barreras a nosotros mismos y no ser de barreras para otros. Pero hay otro motivo, además del ser humano, que es en el mundo en el cual vivimos, no es el mundo que fue diseñado por Dios. En este mundo hay enfermedades, hay dolores, hay violencia, hay muerte, hay desastres naturales. Y nunca vamos a encontrar la plenitud del hogar en este mundo, porque básicamente no es la idea del mundo que fue creado en su originalidad. En este mundo, todo nace, todo transcurre y todo muere. Y el mensaje de Jesús es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino para llevar a la humanidad de regreso a casa. Y tomó sobre sí mismo, sobre sus hombros, el oprobio, dice la versión Reina Valera, pero es la vergüenza, toda la rebeldía del ser humano, y la cargó sobre él, murió en una cruz y resucitó para que nosotros tengamos la posibilidad de volver a nuestro verdadero hogar. Y la Biblia, o me gusta decir más, las personas que estuvieron de cerca con Jesús, que escribieron la Biblia, hablan de la gran celebración del Padre. Cuando vos empezás a buscar en los últimos escritos de la Biblia, está Juan, uno de los 12 de la banda de Jesús, y escribe el libro de Apocalipsis, y habla de la gran celebración del Padre. Y dice que al final de los tiempos, al final de la historia, lo mismo que en la historia del Hijo Pródigo, hay un banquete, hay una fiesta, hay una celebración. En este caso fue la que el padre preparó para el hijo menor, que mató al ternero más gordo, que le dio las mejores ropas, que lo calzó, que lo limpió y que ofreció una fiesta para él. Y de la misma manera, Juan nombra a las bodas del Cordero, que son la fiesta, más fiesta de todas las fiestas, el banquete más banquete de todos los banquetes. Y en eso el Cordero es Jesús, que fue sacrificado, y gracias a su muerte y su resurrección, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y regresar a nuestro hogar. Y al igual que el Padre con el Hijo menor, va a estar Dios esperándonos para abrazarnos y para compartir toda la eternidad con Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida si basamos todas nuestras actitudes y toda nuestra forma de ser en estos nuevos conceptos de esperanza, ¿no? En estos nuevos conceptos del pecado y del perdido? Y Jesús describe la salvación que Él trae como un banquete, y va a decir, que lo registra Mateo, dice, esto lo dice Jesús, dice, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en la fiesta del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús habla de esta manera? ¿Por qué Jesús usa las imágenes que usa? Porque no hay mejor manera de transmitirnos a nosotros la idea de lo que significa la salvación que mediante esto que Jesús usó. La mejor manera es hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque la salvación que nos trae Jesús y que está al alcance de, como dijo Yoli, no sé en el momento pasado o en el anterior, está a un paso de vos, porque tu papá del cielo te está esperando en todo momento, no importa si estás en un estado de recién alejado, alejadísimo o alejadote. Pero la salvación que trae Jesús es experimental, es material, es individual y es comunitaria. Y vamos a hablar brevemente de cada una de estas cosas y qué significa. Y si hablamos de la salvación experimental, cuando vos lees el ministerio público de Jesús, cuando Él se da a conocer, el primer milagro que hace es transformar agua en vino, en un vino de primera calidad, en un casamiento, en las bodas de Canaán, se le llama la historia, y ahí Jesús como ejerce como el verdadero maestro de ceremonias. Es como que Él dice, mirá, había un grupo de testigos, porque no fue para todos, pero que sabían que no había más vino, y que no haya más vino era una deshonra, era un dolor, y Jesús transforma el agua en vino. Y Jesús se da la luz en una comida, en un banquete.
Y después esto que hablábamos recién, ¿no? Jesús murió y resucitó para que vos puedas tener acceso al Padre y asumió el castigo por nuestros pecados. A nosotros nos correspondía la pena de muerte y Él murió por nosotros. Pero más allá del análisis técnico, legal, judicial que los teólogos cristianos puedan hacer sobre la obra de Jesús, la salvación no puede ser teórica en tu vida. La salvación no pasa porque vos lo leas o conozcas en tu vida. La salvación es experimental o no lo es. Y siempre digo lo mismo, no es lo mismo conocer de algo que conocer algo, no es lo mismo conocer de alguien que conocer a alguien. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una figura, hay una celebrity, hay alguien que vos admires mucho, que por ahí no tuviste la chance de tomar un café con él, pero vos conocés de esa persona. ¿Sabés? No sé, cuándo nació, todas sus canciones, todos sus hitos deportivos, lo que sea. Vos conocés de esa persona, pero nunca te sentaste a tomar un café con esa persona. Con Jesús pasa lo mismo, con Dios pasa lo mismo. Vos podés conocer mucho de Dios, pero no es lo mismo conocer de que conocer a. Es muy distinto decir que Dios es bueno, santo y misericordioso que experimentar la bondad, la santidad y la misericordia de Dios. Son dos cosas completamente distintas. Y si vos insistís en conocerlo de manera teórica, podés estudiar, podés leer, podés saber, podés incluso enseñar sobre eso, pero es muy distinto, porque lo grandioso es que no solamente podés creer que Dios te ama, sino que podés llegar a sentir la realidad y el poder de su amor. Esto es buenísimo porque sentirte amado por Dios de la manera en que Dios te ama y con la profundidad que Dios te ama te libera de cualquier miedo, porque el amor que Dios tiene por vos es más grande que cualquier sensación de miedo que pueda generarse en tu vida. Y experimentar el amor de Dios es un factor de cambio, es un hito, es algo que de ahí en adelante las cosas cambian. Y si vos te sentís con vergüenza, con culpa, con miedo, vos no necesitas saber el concepto de gracia y misericordia. Vos necesitas experimentar la gracia y la misericordia de Dios y el abrazo de tu papá que te dice que te ama, que te dice que su perdón es más grande de cualquier vergüenza o culpa que vos puedas llegar a experimentar. Y si vos estás sintiendo ansiedad o preocupación, vos no necesitas que alguien venga y te diga, no te preocupes, no pasa nada. Vos necesitas saber que Dios está al control. Y vos necesitas experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vos necesitas entender y encarnalizar y experimentar el hecho de que, está bien, hay algo que me preocupa, hay algo que no me puedo sacar de la cabeza, pero yo esto lo reconozco, no lo niego, pero reconozco que Dios está al control. Y reconozco que Dios, cuando yo empiezo a dedicarme a Dios, empiezo a experimentar a Dios, empiezo a ver cómo Dios ve, y mi forma de ver las cosas no hace que cambien las cosas, sino que cambia mi actitud frente a las cosas. Y su paz llena mi corazón. Dijimos que la salvación no solamente es experimental, sino también que es material. Y comer es una experiencia física. Imagínense que nosotros decimos, chicos, vengan el domingo porque vamos a comer y pasamos comidas imágenes de platos buenísimos acá. Está todo bien, visualmente es muy lindo, reconozco lindo, pero comer es una cuestión física. O sea, vos para comer tenés que agarrar algo concreto, para tomar tenés que agarrar algo concreto, ingerirlo a tu cuerpo. Podés oler, podés ver, podés olfatear, pero la realidad es que necesitas ingerir. De hecho, Jesús implantó una comida para que lo recordáramos. O sea, Jesús dijo, bueno, hagan esto, compartan pan, compartan vino, para recordarme. Y en el final de la historia también Juan, el discípulo de Jesús, nos habla de un banquete. De hecho, Jesús cuando resucitó también comió con sus discípulos. O sea, lo material está todo el tiempo en nuestra vida. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que a Jesús le importa el mundo material. No es una cuestión de, che, tengo hambre, bueno, pedirle a Dios que te lo sacie. Sí, la forma de saciarlo Dios ya lo estableció y es comiendo. Y siempre va a haber en nuestra vida comidas que queremos comer, va a haber cosas que hay que pagar y va a haber ropa que nos tenemos que poner. Y eso es material. O sea, si yo tengo frío o si yo no tengo ropa, le tengo que poner. Si yo tengo hambre, tengo que comer. Si yo quiero un servicio o tengo un impuesto, lo tengo que pagar. No puedo ir a Edenor y decirle, ¿sabes que Dios te ama? Ok, paga la factura, te corto el servicio. O sea, el mundo material existe. Y el propósito definitivo de Jesús no es únicamente nuestra salvación y perdón, sino la renovación de este mundo.
Jesús quiere que haya un cambio. Y cuando volvamos al banquete, a las bodas del Cordero y a la celebración final con Dios, Dios va a terminar con toda enfermedad, con toda violencia, con todo dolor, con toda muerte. Y estamos en este mundo donde hay colores, donde hay sonidos, donde hay luces, pero la realidad es que hoy es un mundo en ruinas. Hoy es un mundo que no está, pero Dios va a arreglarlo. El plan de Dios es restaurar también el mundo material. Y Jesús no solamente predicó, Jesús no solamente enseñó, sino que Jesús le dio de comer a los hambrientos, sanó a los enfermos, se preocupó por las necesidades de los pobres. Incluso Jesús dice que en el día del juicio muchos van a ir y van a decir, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos estas cosas por vos? Y Jesús le va a decir, ¿sabés quiénes son mis seguidores? Los que le dan de comer a los hambrientos, los que visitan a los que están presos, los que le dan ropa a los que no tienen, los que atienden a los necesitados. Esos son los que me sirven. Por eso, ser un seguidor de Jesús implica ayudar a los que necesitan. Y eso es material. No hay que buscarle otra manera. Si viene alguien y me dice, Guido, tengo hambre, yo no tengo que orar por algo. Yo tengo que, si están mis posibilidades, ayudarlo. Darle plata, comprarle algo, darle comida. Porque la salvación es material. Y lo que nos pasa es que muchas veces los hermanos menores son demasiado egoístas para preocuparse por los demás y los hermanos mayores son demasiado superiores para preocuparse por los demás. Está la definición muy conocida de Marx que dice que acusa a la religión de ser el opio de los pueblos. Y resumiendo así muy rápidamente, lo que entiendo que dice Marx es que es como que la religión es un tranquilizante que hace que la gente, como sabe que va a ir al cielo, no le importa lo que pasa y se desliga y usa eso como de excusa para no involucrarse o no reaccionar frente a las injusticias de este mundo. Porque total en el cielo van a ser felices. Y es como el opio de los pueblos. Y si vamos a ser honestos, algunas veces puede ser que esa definición se ajuste. Para alguna religión. Pero si vos estás siguiendo a Jesús, seguir a Jesús implica involucrarse, implica ayudar, implica luchar contra las injusticias materiales también de este mundo. Porque bien entendido el cristianismo, el seguir a Jesús, no es tanto el opio de los pueblos, sino deberíamos ser las sales aromáticas, eso que hace reaccionar, eso que levanta, eso que le da de vuelta el sentido con el que se creó eso. La salvación es experimental, la salvación es material, la salvación es individual. Porque una buena comida, uno cuando es padre empieza a pensar más en la comida de sus hijos, pero uno intenta, para uno y para los demás, preparar comidas que sean nutritivas, que te ayuden a crecer, que te ayuden a desarrollarte. O sea, todos sabemos que si vos comes mala comida, más a la corta que a la larga, te va a hacer mal y no te va a ayudar. Y lo mismo, ¿no? No solamente el tipo de comida, sino la regularidad. Vos necesitas que para crecer sanamente, para darte lo mejor que puedo, hay que comer con regularidad, hay que tomar agua con regularidad, hay que comportarse sabiamente. Y lo mismo pasa con el seguir a Jesús, con el Evangelio. Tenemos que apropiarnos y cada vez más darle más centralidad al mensaje de Jesús en nuestra vida y hacerlo con regularidad, y hacerlo de maneras nutritivas, y así vamos a crecer en amor, en gozo y en paz. Porque si no, operan dos principios sobre esto. Está el principio de la religión que dice yo obedezco para que después Dios me acepte, o está el principio de la relación que es como soy aceptado por Dios y como entiendo que Dios quiere lo mejor para mi vida y porque entiendo que experimentar la vida con Jesús es la mejor decisión que puedo tomar, obedezco. Están los mismos actores, pero depende cómo vos lo encares, cobra un sentido totalmente diferente. Y muchas veces nos pasa que instintivamente o naturalmente, o al menos a mí me viene a la cabeza, que mi esperanza y mi seguridad están en cosas que son distintas a Dios, a su gracia y a su amor. Y empiezo a buscar seguridad, esperanza y confianza en otras cosas. Y la mirada del otro, la aprobación del otro, el dinero, el trabajo, el desarrollo profesional, los logros personales, no sé, ser hábil en alguna cosa, empiezan a tomar el lugar que le corresponden a Dios.
Y hay una realidad que no podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. Vos podés luchar, podés esforzarte, pero por vos mismo, por vos misma, no vas a poder cambiar esa naturaleza que hay en vos. Necesitamos que Jesús profundice cada vez más en nuestro pensamiento, cada vez más en nuestros corazones y cada vez tome más centralidad en nuestra vida. Y lo que te hace ser cada vez un mejor seguidor de Jesús no es esforzarte el doble. No es hoy leí un capítulo de la Biblia, voy a leer 2, que no está mal. Hoy leí 1 minuto, pero ayer pequé, entonces hoy voy a orar 2 minutos, voy a orar 5 minutos, que no está mal, está buenísimo. Pero en ningún momento vas a lograr cambiar tu naturaleza por tus esfuerzos o por tus méritos propios. Los cambios reales en nuestra vida se dan cuando le damos lugar a un entendimiento más profundo de lo que significa seguir a Jesús. Y pensar y repensar y hacer doquimazo en nuestra vida y ver si lo que estamos haciendo es real o no y pedirle a Dios que nos revele cosas que nosotros no podemos ver por nosotros mismos para que nos traiga eso a la luz, entenderlo y a partir de ahí empezar a llevarlo a la práctica. Cualquier comportamiento conforme a las reglas, sin una transformación interna, va a ser breve y superficial. Si vos únicamente te esforzás y crees que por tus méritos propios y que por tus mayores esfuerzos, con esto no estoy diciendo que no hay que esforzarse y no hay que intentar ser cada vez más parecidos, pero si la base en tu pensamiento está que vos vas a cambiar en base a tus esfuerzos únicamente y vas a intentar transformarte, lo vas a hacer por unos días, por unas semanas, por unos meses. Porque el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z, en cada área de nuestra vida. Y todo el tiempo, todos nosotros tenemos algo que podemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. ¿Y cómo se cambia eso? Pidiéndole entendimiento, pidiéndole cosas. Antes yo pensaba así y entendí de parte de Dios que en realidad no era así y lo cambio, pero no porque estoy forzando el volante, sino porque realmente entiendo y cambio. En la salvación no existe la frase, y bueno, yo soy así. No estoy acá para juzgar al que dice eso, pero déjame decirte que seguir a Jesús no entra el yo soy así, ya no lo puedo cambiar. Tenés razón, no lo puedes cambiar, y no te estoy pidiendo que lo cambies. Lo que te estoy diciendo es que le dejes lugar a Jesús, que le dejes lugar al Espíritu Santo, para que te traiga cosas y para que las vayas cambiando. Todo el tiempo, los que decimos seguir a Jesús, deberíamos estar en constante cambio para ser cada vez más parecidos a Jesús. Y no se trata de cambiar por miedo a las consecuencias, sino como consecuencia del amor que recibimos. No es una cuestión de que yo cambio porque me da miedo lo que venga, sino que yo vi lo que pasó, que es que Jesús murió y resucitó por mí, y como consecuencia de ese amor, cambio. Si yo digo que creo en Jesús, pero eso no afecta en nada la manera en la que vivo, no se trata de esforzarme más. Se trata de replantearse si verdaderamente entendiste y comprendiste lo que es seguir a Jesús. La salvación es experimental, la salvación es material, la salvación es individual y la salvación es comunitaria. Y un banquete es comunitario por naturaleza. O sea, siempre en las mesas, de hecho el comer, te diría en cualquier cultura a lo largo de los años, el comer implica algo mucho más que comer. El comer implica acercarse a gente, es permitirle a otros mostrarme cómo soy, implica un gesto de amor, de cariño, de cercanía. No invitás a cualquiera a comer a tu casa, te sentís un poco halagado cuando alguien te invita a comer a tu casa y sentarte a la mesa porque te conoces más y te conoces mejor. Y la realidad es que cada vez más vivimos en una cultura donde los intereses del individuo cada vez son más importantes que los intereses de una comunidad o un grupo de personas. Cada vez más los seres humanos piensan más en sí mismos, pensamos más en nosotros mismos que en un general. Y como resultado, muchas personas intentan o pretenden crecer espiritualmente, pero sin perder su independencia frente a una comunidad. Es medio contrario ese pensamiento, ¿no? Porque, no, yo quiero crecer más espiritualmente, quiero seguir a Jesús, pero yo no quiero estar involucrado con una comunidad. Son personas que afirman y se excusan en, soy cristiano, pero no creo en la iglesia, o con Jesús todo bien, pero con el cristianismo no tanto. Y no estoy diciendo que haya algunos motivos para hacer eso. Lo que estoy diciendo es que eso no alcanza de excusa.
O sea, no estoy negando la realidad de esas frases o de eso. Lo que estoy diciendo es que no debería servirte como excusa si vos decís querer seguir a Jesús. Muchas veces como una consecuencia de una mala experiencia con una comunidad de fe, hay muchas personas que piensan así. Y es real. Yo no estoy negando y no voy a ser un loco ni un ciego de que dice que esto no existe. Porque como dije el domingo pasado, las iglesias a lo largo de los años, y nuestro desafío es todo el tiempo pensar esto, están llenas de hermanos mayores, que se creen superiores, que se enojan si a otro le pasa lo mismo, que se creen que por cumplir los checklists de Dios, Dios le debería contestar oraciones, ayudar, darles trabajo, darles pareja, darles familia, darles salud. Y la verdad que Dios en ningún momento nos prometió eso. Sí nos prometió que iba a estar con nosotros en cualquier proceso de nuestra vida. Pero nunca nos dijo que seguirlo iba a ser fácil y iba a ser un camino de rosas. A lo que voy con esto es que, si bien eso es verdad, y no lo vamos a negar, excusarse en eso y justificarse en eso, o mantenerse fuera de una comunidad por eso, es simplemente una expresión distinta de superioridad moral. Los de la iglesia no, porque son cualquier cosa. Y yo no estoy diciendo que no sean cualquier cosa. Ahora, vos te estás creyendo que vos sos alguna cosa. Entonces eso se llama superioridad moral. No hay forma de crecer espiritualmente sin involucrarse en una comunidad. Y necesitas de una comunidad para conocer al individuo. Y muchas personas dicen que quieren conocer más a Jesús, pero nunca vas a poder conocer más a Jesús de manera aislada. No hay manera de que vos conozcas más a Jesús de manera aislada. Y voy un paso más, no solamente de manera aislada, sin involucrarte definitivamente y con todo lo que sos en una comunidad de fe, donde vos puedas estrechar relaciones de amor y donde vos puedas rendir cuentas por lo que estás haciendo. Y que alguien lo haga con vos y que vos lo hagas con alguien. Solamente siendo parte de una comunidad de seguidores de Jesús, vas a poder conocer a Jesús y de esa manera poder seguirlo de una mejor manera. Cierro con esto. Jesús nos enseña que tanto el camino del placer del hermano menor como el camino de la superioridad o el egoísmo del hermano mayor son callejones sin salidas espirituales. Por los dos te vas a chocar. Por ahí por algún momento dijiste, no, en realidad este es el camino, pero más a la larga o a la corta te vas a chocar. Y lo mismo del otro lado, no, este es el camino y más a la larga o a la corta te vas a chocar. Por eso Jesús nos enseña otro camino, una alternativa que es a través de él. Y entrar en este camino y transitar en una vida basada en su salvación nos va a llevar, al final de los tiempos, a la gran celebración de todas las celebraciones, que es las bodas del Cordero, que es donde este mundo va a estar restaurado, que es donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más muerte, donde nosotros vamos a volver a sentir la experiencia del hogar plena y definitivamente para siempre. Y si bien eso va a venir, no significa que en esta vida terrenal no podamos vivir anticipos de eso. Y Jesús te invita a poder vivir anticipos de esa vida plena y espectacular que vamos a tener por la eternidad con Dios. En oración, sirviendo a otros, ayudando a otros, restaurando relaciones, perdonando, siendo humilde, tratando de ver qué es lo que Dios quiere para tu vida, viendo vidas transformadas. Eso es solo un anticipo. Pero es hermoso vivir esos anticipos. Y por eso insistimos tanto en que experimentar la vida con Jesús es la mejor decisión que podés tomar. Y para cerrar, palabras de Dios. Dice Isaías, uno de los profetas del pueblo de Israel, dice: sobre este monte el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete de vinos añejos, las mejores carnes y vinos selectos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor y Dios enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Dios, te damos muchas gracias porque vos sos un Dios cercano, poderoso, grande, gigante. Gracias porque vos nos hablás y gracias por Jesús.
Ayúdanos a poder no transitar ni el camino del hermano menor ni el camino del hermano mayor, sino poder seguir a Jesús cada día de nuestra vida. En tu nombre, amén.